Welcome to the Global Glad, un podcast internacional sobre spirits dove condividiamo historias y tradizioni made in English con un toque de español, italiano y un acento de francés. Chin chin. Bienvenidos de vuelta, episodio número 42, si no estoy mal, de Global Glad. Mi nombre es Renato Molo y hoy estoy con Mijael Ruiz Pinzón. Estamos hablando de un producto de nuevo colombiano, 100% colombiano. Y hablamos de aguardiente hoy, aguardiente El Alzador. Primero que todo, muchísimas gracias, Mijael, por tu tiempo. No sé si queremos empezar un poquito con tu trayectoria, dónde estamos exactamente en Colombia. No sé si la producción de aguardiente es tu actividad principal o si te dedicas a otras cosas. ¿Cuál es tu recorrido desde, digamos, hasta ahora como productor de aguardiente? Bueno, primero saludarte, Renato, muchas gracias por este espacio. Y bueno, sí, mi recorrido somos la tercera generación de una familia panelera. Sí, mi abuelo. Nos ubicamos en Santana, Boyacá. Esto está en la zona norte de Boyacá, Uh-huh. centro norte, limita con Santander. Es la principal zona productora de panela de Colombia. Se denomina la olla del río Suárez, tiene una altura promedio de 1.300 metros y es así su actividad principal es la producción panelera. Uh-huh. En cuanto a mí, mi principal actividad, bueno, desempeñamos muchas, somos productores agrícolas, pues también soy ingeniero agrónomo de formación, pero no, el aguardiente ha sido como una búsqueda de diversificación de la producción panelera, pues entendiendo que es un sector que ha tenido muchos desafíos en términos de precio y de sostenibilidad del sector, el consumo ha decrecido, entonces buscando esa diversificación y generación de valor agregado fue que llegamos a la producción de aguardiente, pero pues apenas estamos empezando, ¿cierto? Sí. Y ahí vamos. Sí, porque claro, yo estaba haciendo unas búsquedas online, no vi mucho sobre el producto, el aguardiente, solamente vi la página Instagram y claro, y esto necesita también mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, también una página web y todo esto necesita tiempo y dedicación. Me estaba diciendo que la panela también tiene una crisis en Colombia. Sí. ¿Qué pasa? Pues bueno, la panela es un producto de consumo doméstico, ¿sí? O sea, el uso es en sus hogares, la gente consume agua de panela o la usan otras formulaciones. Pero pues las tendencias de consumo se han ido cambiando. Ahora tenemos muchos productos sustitutos que tienen una fuerte carga publicitaria, que compiten con nosotros y nosotros no tenemos esto. Es un producto más tradicional y pues ha venido desplazándose el consumo. Para las nuevas generaciones, pues tienen nuevos hábitos de consumo y esto ha generado en sí un problema serio. Un consumo decreciendo eh, y fluctuaciones propias de todos los mercados agropecuarios, ¿sí? Épocas donde hay bonanza, altos precios por condiciones propias del mercado y otras, pues, que esos altos precios motivan el incremento de la producción y cuando esas nuevas siembras y esas nuevas mejoras en los cultivos, pues, llegan a producción, se encuentran unos decrecimientos en el precio generando crisis bastante serias en algunas oportunidades. Ese ha sido como la constante del sector panelero. Hoy en día tenemos otra dificultad, pues que de alguna manera ha mitigado ese problema de la fluctuación de precios y es la mano de obra. La panela principalmente se cultiva en zonas de ladera de difícil mecanización. Es un proceso muy manual, diferente al azúcar en el Valle del Cauca, por ejemplo. Uh-huh. Y pues eso ha hecho que las áreas decrezcan, la productividad decrezcan porque no se pueden hacer las mismas labores en el cultivo, de cuidado, de fertilización, de todas estas cosas, y la producción ha decrecido. Esto de alguna manera ha favorecido que esos picos de precios altos y bajos pues no sean tan grandes, ¿sí? Se ha estabilizado, sin embargo continúa, pero pues un gran problema es este, de mano de obra. Ya el campo colombiano se está envejeciendo. Uh-huh. Las familias tienen menos hijos y hay unas grandes migraciones de estos jóvenes pues a las ciudades a buscar Uh-huh. otras alternativas. Sí, creo que es un fenómeno un poco global, ¿no? Yo también viviendo aquí en Suiza hay Correcto, sí. muchas empresas que trabajan en el campo con animales y muchos ya se encuentran en esa situación donde primero no encuentran personal que pueda trabajar y también segundo no saben si los hijos van a recuperar la actividad, porque claro, es una actividad dura,
y requiere mucho trabajo, tiempo, dedicación y pasión. Entonces, sí, Sí, hoy en día, claro, la ciudad es mucho más atractiva que el campo. Bueno, entonces productores de panela quieren diversificarse, perfecto, sí, qué bien, diría yo, también es bien diversificar, sobre todo produciendo un producto de calidad, un producto local, 100% colombiano. Si ahora pensamos a esto hace 15 años, sería algo imposible, pero sí. ahora, gracias a la nueva ley, gracias a la ley de la panela que ya abordamos en el podcast en otros episodios, eso es posible. ¿Me puedes explicar un poquito cómo fue el proceso desde cuando la ley de la panela fue formal, o sea, fue pública, digamos, ley? Ok. Hasta ahora, ¿cómo fue el proceso de ustedes como productores? La Bueno, pues compra de la lenteja, todo el proceso que involucró esa la decisión. ley fue sancionada finalizando el año 2019. Y sí, en diciembre del 2019. Bueno, eso creó mucha expectativa, ¿no? Porque Colombia, pues, Colombia viene con un tema pues, el monopolio rentístico y el monopolio de producción. Y esto generó una gran expectativa en el sector panelero, también un poco por la ignorancia que teníamos en temas de licores. Ujú, sí. Bueno, la ley se sancionó en diciembre del 2019. Por aquel entonces yo estaba apoyando al Ministerio de Agricultura en unos temas técnicos de panela. Conocí ahí la ley, pero la ley tiene muchos aspectos. Uno de los aspectos es pues que creó una excepción al monopolio rentístico y le permitió a los productores paneleros desarrollar licores a partir de caña de azúcar o caña panelera. Pero bueno, hay otros componentes que es la tecnificación, crear un plan de reconversión tecnológica de los trapiches, precisamente buscando solucionar uno de los principales problemas, que es ese rezago tecnológico que tiene la industria panelera, trapiches de más de 90 años, con maquinaria un poco deficiente, con las instalaciones pues que no cumplen con algunos requisitos sanitarios, aunque ya se ha avanzado mucho, pero pues ese es el camino. Ahí entonces conocimos esa oportunidad de negocio y bueno, un poco por la ignorancia entramos en esto. Ujú, Entonces se vio una oportunidad del boom de que bueno, es una industria millonaria a nivel mundial, la industria de los licores. Pues eso era lo que uno veía, ¿no? Y empezamos a investigar, a mirar ya proyectos que se estaban desarrollando y a ver qué, y bueno, pues viendo el potencial que tenemos nosotros en producción de caña, que es una de las regiones, además de la más productora de panela en el país, es la más concentrada. ujú. Sí, fácilmente en un perímetro de 40 kilómetros tenemos 60.000 hectáreas en caña cultivadas. O sea, eso a pesar de que Es la enorme, topografía pues es un poco compleja, pero la materia prima hay por montones. sí. Y bueno, hablando con diferentes personas, decidimos ingresar a este mundo. Entonces, se inició con la compra de dos alambiques, con un Dos señor alambiques. dos alambiques, uno de 600 litros y otro de 1.100 litros, ¿Y dónde lo pero compraron los construidos, alambiques? ok, Son de... unas Son... personas. Sí, dime, dime. Había un señor profesor de la Universidad WIS, de la WIS que está en la Universidad Industrial de Santander, químico, pues que estaba desarrollando algunos proyectos y apoyando en asistencia a personas que estaban interesadas en esto. Ujú, Y pues el hombre desarrolló no, como que adaptó y construyó unos alambiques, ¿sí? En acero inoxidable. ok. Entonces, pues compramos dos. Insisto, un poco desde la ignorancia pues, de no saber nada de esto. Y esto, Eh, perdóname si te interrumpo, esto a veces la ignorancia es la mejor cosa para hacer un negocio también, ¿no? Porque si uno estudia Para allá, demasiado, para allá voy. lo piensa, no hace nada. No lo hace. Para allá voy. Entonces los compramos, pero bueno, entonces empezamos a hacer números de que hay que construir una planta que cumpla con los requisitos INVIMA. El INVIMA era otro monstruo que se veía siempre que, uy, que algo muy difícil. Se buscó proyectos de ley que generaran, como para el biche, que sí lo Ujú, tienen, una ley específica que genera pues algunos beneficios en temas de infraestructura y se pensó también en eso para el sector panelero,
Y pues confiado de que iba a salir algo que suavizara de alguna manera esos requisitos, pues trajimos los alambiques. Vino este profesor, hicimos un montaje ahí. Bueno, era un alambique, básicamente es una olla. Ya luego mostraré unas fotos. Sí, es un tanque Ujú. con un sistema de destilación simple, en acero inoxidable. Entonces hicimos un montaje, hicimos como una hornilla para poner fuego directo. Inicialmente él los trabajaba con gas, pero pues ya uno con el tema un poco de los costos y de ver una cosa diferente y atractiva, decidimos que los usáramos con el mismo sistema que se produce de la panela, que es con el bagazo de la caña. Ujú. Y pensando también en temas ambientales pues tenemos suficiente materia prima o materia que genera energía. Bueno, hicimos un montaje, los pusimos, perdón, fermentamos en unos tanques ahí, cualquiera, un tanque, un isotanque, Ujú. se fermentó, se destiló y obtuvimos alcohol. Pues claro, muy emocionante porque nunca habíamos visto por ahí alguna vez en la secundaria se hicieron pruebas de destilación en el laboratorio, pero algo muy simple, ¿no? Claro. Y ya tenemos alcohol. Bueno, esto es fácil. Entonces se formuló un aguardiente, se empacó, se pusieron las botellas y vamos a probar, a vender, bueno, a ponerlo ahí claramente, un poco ilegal, Sí, al porque principio, claro, sí, porque claro, entre amigos o probablemente correcto, mercado entre local. amigos, bueno, dar a conocer todo esto, pero fracaso. Un fracaso. Ok. En el sentido, claro, pues un alcohol sin ninguna técnica, un alcohol muy cargado de congéneres, fuerte. No, la expresión de las personas cuando lo probaban decía todo, ¿sí? ¿Y Y cuándo ya, fue esto? ¿Qué esto fue en el año 2022, año? Ok. 2022. Y bueno, ya el primer desafío, no, esto no está bueno. Ya, ya empezamos a ver el grado de ignorancia que teníamos en este aspecto. Bueno, empezamos a hacer pruebas y trabajos y hay una federación, la Federación de Paneleros, pues que ha apoyado como esta variante de negocio panelero y ya se estaban desarrollando otros proyectos, pues mucho más serios, ¿sí? Ujú. Acompañados de gente que conocía esto y nos contactamos con Casa Domecq. Sí. Casa Domecq que estaba apoyando un proyecto en Santander de Quilichao. Sí. Y bueno, enviamos unas tafias muy amables, nos hicieron unas observaciones muy bonitas. Luego nos reunimos con don Daniel Pichotto, Ujú. le contamos todo y él nos envió un técnico a la finca. Y pues claro, ya nos explicó cómo funcionaba esto, ya nos dimos cuenta, insisto, del nivel de ignorancia que teníamos en esto. Y bueno, hay que replantear todo. Y hay que replantear, lo primero es que estudiar, empezar a estudiar, a investigar, pues sí, cómo se construye un trago. Inicialmente teníamos pensado pues producir un ron Sí. y bueno, fue cambiando en el camino esa percepción. Bueno, ahí ya nos dimos cuenta que esto no era tan fácil como poner un mosto ahí fermentado, destilar y vender, no era así. Claro, claro. Entonces empezamos la construcción de la planta. Se hicieron unos planos con el apoyo de Fedepanela, se inició la construcción pues, de cada área, el área de destilación, cumpliendo pues la norma, ¿cierto? Cada una de las áreas está separada, pues los filtros de limpieza de los operarios, la bodega de rentas, el laboratorio, la zona de hidratación y empacado y la zona de destilación. Todo es material de cero inoxidable. Bueno, y cuando íbamos como en un 80% de la construcción, que esto es bueno que lo sepa la gente, se solicitó al INVIMA una visita de apoyo, o sea, muéstreme si lo que voy haciendo estoy bien, ¿sí? Porque Claro. finalmente usted es quien me va a evaluar. Fueron y se invitó muchas personas que estaban interesadas en esto, pues precisamente con ese fin de que, venga, miremos qué opina el IBIMA, qué son los conceptos que tiene para aterrizarlos a la realidad de lo que ellos quieren y de lo que nosotros podemos hacer. Bueno, en esa visita
Sí, se simuló una inspección del INVIMA. Estas rejillas, los sifones están mal, tienen que ser en acero inoxidable, tienen que evitar la entrada de plagas, las ventanas todas tienen que tener angeo, pues por temas de plaga, la ventilación, los bombillos, los techos tienen que ser de fácil lavado, la terminación de las paredes, en fin, y ya nos dimos que no era tan difícil el tema del INVIMA, cumplir con un INVIMA, tal vez un poco costoso, ¿sí? La Sí. construcción, los diseños, el tamaño no importa, y hay aspectos, ya cuando uno ingresa en esto se da cuenta que es más difícil no cumplir con la norma, sino que la planta sea funcional y práctica, ¿sí me Ujú. hago entender? O Sí. sea, que los tanques que se construyen no queden muy bajitos para poder operar la conexión de las mangueras, todas esas cosas se da uno cuenta que realmente lo que pide la norma no es difícil, es de cuidado y también tiene que ver mucho al miedo nuestro del desconocimiento, porque además en nuestra cultura panelera no es muy bien tenido todas estas normas sanitarias. En la Ujú. producción Sí. panelera ha sido un complejo por nuestra cultura propia. Ujú. Sí, es claro, y ahora que cuando viene el INVIMA te pone otro tipo de, digamos, un nivel más alto de higiene y todo eso. Claro que hay que invertir, hay que cambiar unas cosas. Pero qué chévere que hicieron un trabajo con Casa Domecq. Yo sé que ellos están en esto desde cuando fue sancionada la ley de la panela. Ellos también trabajan justamente con cuatro, pero el proyecto me comentó justamente Nathan Picciotto. Creo que es el hijo o el nieto. Sí, es hijo. Hijo. Y me comentaba justamente que tenían esta idea de producir más rones de otras regiones para justamente hablar del terroir de Colombia, ¿no? Del terroir de un lugar Sí. comparado con otro. Y entonces ahora ya tienen su producto, lo tienen. ¿Cómo es ese producto? Yo nunca lo probé. Si me puedes un poquito contar qué tipo de aguardiente es comparado con otros aguardientes. Claro, seguramente no es un aguardiente comercial como el aguardiente antioqueño. ¿Qué tiene de característico y cuáles fueron, sí, los logros para llegar a este producto final? De esto que le cuento a la respuesta a la pregunta hay mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, bueno, hicimos muchas destilaciones, se enviaban las muestras a Cali Ujú. para que ellos en su laboratorio pues las revisaran y nos hicieran los respectivos observaciones, ¿cierto? Sí. Y teníamos un problema. Logramos buenos resultados, pero un problema era la graduación. Nos salían alcoholes muy bajos de graduación, por debajo de 60 grados, y ellos lo necesitaban más alto. Entonces empezamos un proceso de estudio, de leer, de hacer pruebas, de preguntarle a expertos, de llevar expertos ahí, de las diferentes, de la licorera de Boyacá principalmente, y se determinó, como era un alambique de destilación simple, se determinó que había que ponerle una torre. Bueno, empezamos a buscar, conseguimos una torre de 8 platos, se la ensamblamos, se rellenó de cobre por dentro Ujú. Sí. para simular un poco los alambiques más tradicionales. Y bueno, ahí ya obtuvimos unas tafias más concentradas en alcohol, pero con un problema de concentración de congéneres. Muy Ujú. alto los congéneres, seguía siendo un alcohol muy pesado. Y empieza el trabajo de ver cómo ajustábamos a reducir esos congéneres. Finalmente, después de casi unas 3 oportunidades de renunciar a este proyecto, Ujú. por Ajá. lo difícil, porque se hacían pruebas y salían mal, y alguna prueba salió bien y la íbamos a replicar y salía mal. Ujú. Entonces, tardamos casi un año en haciendo pruebas y pruebas, destilando, revisando, hidratando. Cuando hidratábamos se ponía blanquecino el producto, o sea, bueno, y esto, lea por qué pasaba esto. En fin, determinamos que debíamos llegar a una triple destilación, purificar al máximo ese alcohol, llevarlo a una concentración inferior a 60 partes por millón de congéneres. Y Ujú. ya cuando obteníamos este alcohol, que es algo casi neutro, pues ya nos permitía saborizar y tener un producto estable y bueno, y todo esto. Entonces ahí ya lo tenemos. Ahora sí tenemos algo que mostrar. Y posterior a eso fue el trabajo de lograr un producto, pues los licores artesanales generalmente son unos licores fuertes, ¿cierto? Ujú. Sí. No son gustosos al público en general. Si esto te requiere un público específico. Entonces, como ya tenía conocimiento de otros productos que se estaban desarrollando, pues
yo siempre ya pensando más comercialmente, tenemos que obtener un producto que sea más gustoso, que se asemeje más al gusto propio del colombiano. Colombia es un país aguardientero por excelencia. Y Claro. ya educaron el paladar a determinada forma de aguardiente. Debemos llegar un poco más a ese punto. Y después de mucho trabajo logramos eso, un producto más suave, pero sigue manteniendo esa esencia de un producto artesanal, sí, esos aromas propios de, ¿cómo decirlo? Como del biche, de la Ujú. cachaza, pero muy sutil, sí, que son aceptados por el público en general. Y bueno, ya lo obtuvimos, ahora estabilicemos eso. Y eso lo obtuvimos en pilotos. Nos tocó adquirir un alambique pequeño, hacer muchas destilaciones, muchas, ya lo logramos. Ahora repliquémoslo en la planta. Otro proceso grande, porque bueno, viene otro factor y es que nosotros hacemos esta destilación con fuego directo, o sea, Ujú. adaptamos el modelo de horno para producir la panela al alambique y entonces hay una persona ahí alimentando con bagazo y leña la energía para hacer la destilación. Entonces ahí encontramos que era otro punto clave para obtener un producto equilibrado. La velocidad de destilación es crucial. Sí. Debe ser un proceso muy lento, muy lento. Saber dónde cortar cabezas, colas, saber muy bien eso, entrenar el olfato y todo esto, pero lo logramos y ya tenemos un producto pues estándar. Ujú. ¿Qué es lo diferente, Renato? Pues son varias cosas. La primera, eso que le cuento. Lo segundo es que es un producto hecho a mano, ¿sí? Hecho a mano, totalmente hecho a mano, más allá del embotellado y del etiquetado, no, el proceso de destilación. Hay muchos aguardientes ya premium que tienen diferentes conceptos, ¿no? Pero pues llegan en destilerías un poco más industriales que de alguna manera facilitan el proceso de obtención de un alcohol adecuado, casi extra neutro o neutro. Y aquí es eso, es la pericia del hornillero, que es el Ujú. que alimenta el horno, y del que está pendiente del control. Entonces se van retirando pequeños lotes, lotes de 5 litros, se van retirando y hay que estar muy pendiente de esto porque cualquier equivocación o cualquier cambio de temperatura en la hornilla pues altera el destilado y esto nos permite esos pequeños lotes tener pues una gobernanza de lo que se está Ujú. obteniendo. Si en algunos ocurrió algún error, pues ese se separa y se vuelve y se Sí. introduce a la destilación. Entonces es un proceso muy delicado de mucho tiempo para la obtención de ese destilado. ¿Y cuántas botellas producen ahora? ¿Cómo fue? O sea, desde el principio con haciendo análisis y hasta ahora, hoy en día, ya están comercializando, me imagino, localmente, si ya tienen INVIMA y a cuántas botellas llegaron la producción. No, mire, en este momento estamos trabajando muy poco, estábamos más en temas de pruebas. Ujú. Ahorita estamos en este momento en el tema de registro sanitario y Sí. permisos para permisos departamentales, pero esto ya se determinó, tiene una capacidad de producción de alrededor de 1.000 botellas día, Ujú. 1.000 botellas de aguardiente con una graduación de 29 grados. Días de Y, 24 horas, ¿no? O sea, trabajando la planta 24 horas. Es ajá. que en nuestra cultura panelera ya el trapiche, y pues eso queda en uno, el trapiche inicia operación el domingo en la noche y trabajan toda la semana 24 horas al día. Ujú. O Sí. sea, eso se enciende y nunca se apaga hasta el siguiente sábado, donde ya se termina la producción. O sea, ya la cultura es de trabajar, pues, claro, con diferentes turnos y relevos, pero Claro. la maquinaria opera las 24 horas del día. Ujú. En esas Eh, condiciones podríamos producir ese volumen. sí, que ya es un volumen grande, o sea, mil botellas diarias serían... 30.000, bueno, 20.000, pongámosle, trabajando 6 días a la Sí, semana. correcto, sí. Habrá el problema, probablemente ya lo tienen, cómo distribuir, cómo quién va a distribuir el producto. Sé que justamente en Colombia también es un poquito complicado porque son distintos departamentos y cada departamento tiene su estampilla, entonces va a ser un poquito un tema también esto de, ¿no? Empezar local para después ir un poquito más afuera de su zona local. ¿O cómo van a hacer esto? ¿Ya tienen unas ideas? No, sí, claro, pues estoy hablándoles de la capacidad instalada, ¿no? De la capacidad instalada, no de que vamos a producir eso
Pues Claro, claro, ojalá no estemos lejos de operarlo a capacidad máxima. sería un buen problema. Pues bueno, cada etapa ha sido un desafío. Primero es llegar a que funcionaran los alambiques y tener un alcohol. Luego la construcción de la planta. Luego, bueno, nuevamente desarrollar un producto comercial con ciertas características que lo hagan diferente de los que existen en el mercado. Viene la construcción de la marca, ¿sí? De la botella, de la etiqueta, que eso ha Ujú. sido otro desafío. Por acá tengo la botella. Muy bonita. Y viene todo el tema, bueno, este va a ser un producto premium, ¿qué exigen los productos premium? ¿Cuáles son las Ujú. características de una botella? Debe ser muy atractiva, minimalista, bueno, todas esas cosas, ha sido todo eso un desafío. Luego el desafío de cumplir con la documentación para radicar y solicitar los permisos. Y ahora nos enfrentamos a tal vez el más grande. En su momento cada uno era el más grande, Sí, ¿no? sí, claro, claro, claro. Pero Cada ahora año viene el de comercializar. Entonces, hay que vender ahora. inicialmente, pues ya hemos iniciado unos trabajos de hablar con la gente, contar una historia que hay detrás de, y también tiene un aspecto romántico de por qué llegamos acá, el nombre, todo eso. Y pues estamos en una situación un poco difícil porque sí hay interés en ciertos nichos de mercado, de gastrobares, de tiendas especializadas, regalos corporativos. No queremos competir con Antioqueño o Líder o un Néctar, pues Claro. porque no es nuestro objetivo. Ahora, esto es como cualquier producto artesanal, como cuando un bolso que diga hecho a mano, uy, esto es muy diferente, ¿sí? O Ujú. sea, va en otro mercado. Sí, tenemos eso, pero la dificultad es que debemos estar completamente legales para poder poner en una tienda. Entonces, lo que sí se ha hecho es catas, que lo prueben, que lo miren, que lo conozcan, que lo acepten Ujú. y darnos a conocer de esa manera para cuando esté ya todo listo, pues poder ingresar oficialmente o legalmente al mercado. Ujú. Pero sí, lo que hemos iniciado son espacios como esto de contar de qué se trata, dónde se produce, qué es que lo hace diferente. Entonces, ¿qué lo hace diferente? Nosotros cultivamos la caña, tenemos la gobernanza desde la siembra del cultivo, la cosecha, la molienda, hacemos una mezcla de miel con jugo de caña propiamente, esterilizamos esa mezcla, la introducimos en unos tanques en condiciones controladas de temperatura, aplicamos unas levaduras especiales, Ujú. bueno, no especial, sino específica más bien, y se mantiene en unas condiciones controladas, pues porque nuestro modelo de destilación requiere que el fermento sea muy limpio, que no se contamine con levaduras silvestres, Ujú. que no haya interferencia de bacterias que Que sea generan otras, controlada, que correcto. sea una fermentación controlada, a diferencia de probablemente otros que producen en otros países con fermentaciones no controladas. Y claro, eso me imagino, sí, el producto puede ser que, pero también es difícil de controlar después con la fermentación, con la destilación, llegar a algo que sea siempre igual. Y eso es de verdad muy interesante el hecho que sus productos son 100% single state, o sea, de un único lugar desde la caña hacia el producto final. Y es algo que Sí. en Colombia se ve poco y está creciendo este trend, este fenómeno. Y qué bien que hay gente como tú y tus socios que tomaron el riesgo de hacerlo, ¿no? Porque es algo que va a cambiar, yo creo, en unos años completamente el mercado colombiano. Pero incluso hemos llegado a determinar una variedad específica de caña para este proceso, Ok. porque ¿Qué nos caña es? facilita. Es una Cenicaña Colombia 937711. Esa es la que estamos usando. Es una variedad Ok. específica que fue desarrollada pues, fue desarrollada en el Valle del Cauca, Ujú. pero fue liberada para la producción de panela porque no fue muy aceptada en la producción de azúcar. Ellos generan muchas variedades cada año y muchas de esas se las entregan al sector panelero para ver si son eficientes en la producción panelera. Entonces, sí, hemos hecho ese trabajo y nos facilita el proceso. El proceso es una caña más limpia físicamente, Sí. que se deshoja, que no tiene tanto residuo, que cuando uno la muele es fácil de quitarle todos esos sólidos. Entonces, sí, hemos llegado y eso ha sido muy importante que nos podemos garantizar siempre una materia prima estándar que Ujú. nos facilita el proceso.
Y el terroir, digamos, ¿qué podría ser la diferencia entre una caña producida en Cali y una caña la misma producida en Santa Ana, Boyacá? Ok, ¿Hay una mire, diferencia grande? Porque escuché que hay mucho también en Cali, por industrias, la caña es un poquito más azucareras. estandarizada, es un producto más industrial y también el territorio donde crece el producto es como más, no químico, pero menos natural, digamos, comparado con un producto probablemente más campesino. ¿Cuáles serían las grandes diferencias en sabor, primero que todo, al producto final, pero también de trabajo, la cantidad de azúcares o no sé, algo que podría... Esta zona que le menciono no es la más importante en producción de panela, no porque la gente haya querido, sino porque hay unas condiciones climáticas y de suelo que permitieron que el cultivo ahí se desarrollara de una manera más eficiente. Ujú, Lo primero es que tenemos como una fusión entre lo común de la producción panelera y lo que es la industria azucarera, ¿sí? Tenemos ya lotes compactos que se cortan completamente, no como en otras zonas que se hace un entresaque en el cultivo, no, aquí se corta parejo, se usa fertilización química, ujú, se usa un modelo agronómico pues desarrollado, ¿sí? sí, Hemos llegado a tener rendimientos superiores a las 180 toneladas de caña por hectárea, que es muy similar al Valle del Cauca. Estamos a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta altura lo que hace es que se concentre mucho azúcar. ¿Qué pasa? En el Valle del Cauca pueden cosechar cañas de 11, 12 meses. Nosotros tenemos que cosecharlas de 17, 18 meses porque crecen menos rápido, ujú, pero la diferencia en el crecimiento es porque esa energía que captura la planta no la invierte en crecimiento, sino la almacena como azúcar. Entonces nosotros fácilmente podemos llegar a 19 grados Brix de concentración, 20, ujú. mientras en el Valle del Cauca están por debajo de los 14 grados, 13 grados, ¿sí? Entonces ellos tienen cañas más vigorosas, pero menos Ajá, concentradas. sí. Nosotros tenemos que moler la caña, medir la concentración de grados Brix y diluirla con agua para tener siempre un material o unos jugos que estén sobre 14 grados Brix, que es lo que trabajamos para fermentar, para que las levaduras funcionen bien. Y si son, si hay demasiado azúcar, no es bueno para la levadura. ¿O qué sería? Pues ¿Cuál lo sería? que pasa es que la levadura se satura, llega a un punto y se pierde azúcar, ¿sí? O sea, ella llega a máximo a un 11% de concentración de alcohol y lo que no, y si queda azúcar para convertir en alcohol, pues no lo va a hacer. Entonces hay Ujú, es unas pérdidas sí. de azúcar. Y al sabor entonces final. Hay una diferencia, digamos, si la, digamos, hipotéticamente la misma caña que crece en el valle y la ponemos en Boyacá, ¿cuál sería la diferencia? Difícil decir, ¿hay la diferencia Sí, o...? sí es Sí, difícil. ok. Incluso dentro de las fincas, ¿sí? De las fincas que estamos a 500 metros de distancia, ya cambia, con la misma caña cambia el sabor, pues porque Ujú, el manejo agronómico puede ser diferente. sí, En el tiempo también, si se cosecha en tiempo de lluvia o en tiempo de sequía, claro. cambia también el bouquet, ¿ya? Pero entonces eso, señor. No, lo pregunto solamente porque a veces uno piensa que la caña es la misma en todos lugares. No, Yo digo siempre es como el vino, ¿no? Como la uva, depende de dónde se cosecha, en cuál momento, qué tipo de clima, y eso cambia completamente el sabor final del producto. esto se notaría mucho más para hacer ron. Ujú, Para hacer ron si hacemos una sola pasada por el alambique. Para hacer aguardiente tenemos que pasarlo 3 veces y esto pues como elimina en gran parte esas diferencias. sí, 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 En el claro. ron es mucho más complejo, por eso, pues hombre, yo ya investigando y todo esto, los maestros roneros son personas que duran mucho tiempo educándose en ese arte, ¿cierto? Entonces también por eso decidimos un poco más, esto es más fácil, el aguardiente de alguna manera, el ron pues requiere, para hacer un buen ron, requiere pues de alguien experto. Ujú, Y en Colombia la norma dice que para que sea ron debe pasar, debe
esperar 6 meses en barrica, por norma, Mínimo, para sí. poderlo poner como ron. Pero eso dista mucho de tener un ron a tener un buen ron. Claro. Entonces, por eso insisto en que las exigencias técnicas y legales, pues cuando uno quiere llegar a un producto de calidad, pues realmente resultan fáciles de cumplir. Ujú, Las exigencias técnicas para desarrollar algo bueno, pues son mucho más grandes. claro. Y tema marketing, tema nombre del producto, el alzador. ¿De dónde viene? Ok. ¿Qué Bueno, significa? aquí viene ya la parte La parte... romántica de esto. Bueno, mire, hay una historia grande en torno al sector panelero. Esta región es muy trabajadora, muy agrícola, muy bonita, hermosa, los Mm, paisajes, sí. pero muy poco conocida porque la gente siempre, su cultura ha sido el trabajo, producir, vender, no el tema turístico. Tiene una historia hermosa de cómo ingresó la caña, cómo se desarrolló. Esta zona anteriormente era algodonera. Luego vino la explosión del algodón en Estados Unidos y se quebró esta región algodonera. No se podía mecanizar, era muy manual. Entonces ingresó la panela y el café fueron dos de las alternativas viables rentablemente. Ujú, Y la panela en su momento pues era uno de los pocos productos agroindustriales que existían, no perecedero. Entonces fue un producto que tuvo mucha importancia económica para el desarrollo del sector, pues, porque era un producto que llevaban, que se transformaba en la finca, todo ese valor agregado se hacía en la finca y se llevaba a la ciudad. Entonces se pagaba muy bien por el producto y esta zona pues es una zona próspera gracias a eso, que ujú, hoy ya ha cambiado porque estamos compitiendo con industrias mucho más grandes. claro. Y el nombre alzador nace como un homenaje a una de las actividades de esta agroindustria, que es el transporte de la caña de los cultivos hasta el trapiche. Lo que comúnmente se llama arriero, en nuestra zona le llamamos alzador. Ujú, ¿Y por qué alzador? Pues hay muchos otros oficios, hay corteros, silleros, así el nombre coloquial de cada persona, colinche, relimpiador, prenseros. Pero es que el alzador es como el corazón de todos los oficios. Haciendo un análisis, todos los que participan en la producción panelera en algún momento de su vida fueron alzadores. Y es ujú. como el punto de ingreso Sí, ajá, a estos oficios. Y a pesar de todos los avances, sigue siendo un oficio necesario. O sea, hay unos pocos que ya están transportando la caña en volquetas, en monorrieles, algo muy pequeño, pero este personaje, el alzador, es la identidad mm, romántica del sector panelero. Y quisimos hacer un homenaje a estas personas. Entonces ahí una imagen de un señor con caña, alzando caña, sí, que es la representación del alzador. ujú, Y el nombre o la destilería se llama Santana de Vélez porque lo que quisimos fue como hacer una condensación de toda esa historia. Inicialmente nosotros nos encontramos en Boyacá, ujú, pero estamos en límites con Santander. Esto es tierra caliente y nuestra cultura, nuestro acento es más santandereano que boyacense. Y en su momento Santana, que es el municipio, se llamaba Santana de Vélez. Pues esto también tiene pues un propósito un poco de marketing porque Vélez es un municipio muy conocido a nivel nacional. Se conoce el bocadillo veleño, bueno, hay una ah, sí, cultura sí, sí. y hay una cultura musical asociada a ellos y esto genera también pues como recordación en el producto y contar esa historia que es que Santana fue Santana de Vélez, pertenecida a esa comendería, por Ujú, decirlo de alguna manera, por allá en 1806. Entonces, en la etiqueta posterior del aguardiente hay una historia, sí, una leyenda muy resumida de esa historia que necesitamos contarla, que necesitamos que la claro. gente la sepa y que quiera ir a visitar y quiera conocer todo ese trabajo que se ha desarrollado. Y una región muy bonita. Yo, no, yo fui por ahí cerca, fui, bueno, por Tunja, por esa región. No fui justo allá en Santana, desafortunadamente. Desafortunadamente no sabía que había una producción de caña, si no iba seguramente a visitar de una manera u otra cuando estaba viajando por Pero Colombia. todavía se puede, eso no. Claro, claro, sí. Y justamente quería preguntar si la gente, alguien está interesado, puede venir a visitar, ¿es posible? O mejor Claro, mandar un claro, email claro. para reservar. Hay un tour, una Claro, mire, posible. esto es importante. La ley
que generó todo esto es una ley muy completa. Entonces, en torno, además de permitir la producción de licores, busca generar turismo alrededor de esos. Claro. Entonces, la finca, pues primero, las vías de acceso importantes. Santana es un municipio que se encuentra en la mitad de Bogotá, Bucaramanga, sobre la vía principal. Estamos a 4 horas de Bogotá, al mismo tiempo de Bucaramanga, buenas vías de acceso, el orden público excelente, o sea, ahí no ha habido Sí, sí. problemas de orden público, hay gente muy trabajadora. Y en la finca ahí también se construyó un hotel, un pequeño hotel. Y bueno, con unas adecuaciones y todo eso, y lo que está pensado también para eso, ¿sí? Que Ujú, la gente vaya, conozca el proceso, se les puede mostrar, y queremos mostrar precisamente eso. Aquí lo hacemos todo, ¿sí? ujú. Mire cómo se construye lo que usted se va a tomar. Sí, que Entonces sí además hay un tema turístico ahí, sí. es muy romántico, ¿no? Porque justamente yo visité unas distillerías y unas no producen su propia caña porque ya compran la melaza hecha, Ok, pero ya es sí, como cortar una parte del proceso, ¿no? Porque ya la caña es sí como si yo ya vino, pero con la uva de alguien que ya me pasa todo, ¿no? O sea, sí, sí. claro, es conocimiento y todo, no es un trabajo fácil, pero ya se corta una parte que también es muy importante, ¿no? La cosecha, el cultivo y todo, saber cuándo cosechar y el tipo de caña utilizada. Y qué bueno que sí que haya el turismo que también puede apoyar ese tipo de eventos, de tipo de economía, porque el turismo yo lo vi en Cartagena cuando dábamos la cata de rones, cuando yo lo hacía. La gente está interesada, le gusta esto y nos preguntaban dónde se podía ir a visitar ese tipo de actividades, ¿no? Cosa Claro, que casi no hay y qué bien que están, gente como ustedes la están creando, sí. impulsando, sí. Impulsando, gracias. No, no encontraba la palabra. No sé si me olvidé algo, si quiere agregar algo, pero yo quería preguntar si también en el futuro, bueno, están muy jóvenes y todo, pero si en el futuro ya pensaron de producir otro tipo de productos como justamente rones, rones añejos, añejar ron, si es un proyecto o está aún muy temprano para hablar de esto. No, 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 claro, eso, o sea, vamos a retomar lo que hablamos, que dijiste que era una ventaja, la ignorancia. Ujú. Cuando uno empieza esto de manera ignorante, pues se mete, y ya cuando está metido y conoce, pues no, ya tiene que hacerlo. Si Claro. yo tuviese el conocimiento que tengo ahora, cuando iba a iniciar, no, seguramente no habría Ujú. entrado. Y claro, claro, el objetivo es generar otros productos. ¿Qué es lo que pasa? Que como esto ha sido un proceso de autoaprendizaje, de prueba y error, tenemos que ser muy juiciosos en que si emprendemos un proyecto tenemos que llevarlo a término. Cuando este esté Ujú. terminado, se inicia el otro. Pues yo he visto otras empresas que han empezado, pero pues con apoyos, con personas que saben del mundo de los licores, que saben del mundo de la destilación. Aquí hemos tenido que construir todo. Por eso llevamos 4 años en esto Ujú. y apenas hemos desarrollado un producto. Pero en todo ese camino entiende uno qué es lo bueno que hay que hacer. Claro, estamos iniciando otro producto que es un ron, se llama Tres Piedras, también tiene un porqué ese nombre, porque inicialmente la actividad panelera, los molinos eran de piedra, movidos por mulas, y eran Sí. 3 piedras el molino, entonces por eso ese nombre. Entonces aquí tiene mucho de técnica, pero también tiene mucho romanticismo, que Ujú. es una parte hermosa que debemos resaltar y que creo que puede cautivar a la gente, ¿no? Que es una historia real que estamos contando, Ujú. de nuestras vivencias, de nuestros antepasados. Hemos recibido ofertas de hacer saborizados y todo esto, pero pues bueno, vamos lento en esto, Ujú. saquemos primero un producto porque aquí también es importante monetizar, ¿no? Claro. Y ya cuando estemos generando ingresos, bueno, Sí. pensamos en otros productos. Algo importante que quisiera yo mencionar para las demás personas, primero agradecer a los otros entrevistados que tú has tenido acá, que han sido como la punta de lanza en este mundo de los aguardientes premium. Agradecerles pues porque han abierto camino y podemos, de alguna manera nos facilitan las cosas. Agradecimiento enorme a ellos. Y a las otras personas que están interesadas en esto, hombre, que lo hagan. Ujú. Es difícil, nada de esto es fácil, pero la persistencia y la paciencia son las dos claves de Sí. esto, que ha sido lo que hemos tenido en cuenta y bueno, ya tenemos algo importante que lo enorgullece a uno y es llevar una botella así, que alguien la pruebe y diga, oiga, esto está bueno. Ujú.
esa es la satisfacción Sí. y el pago más grande que tiene uno después de todas esas noches en vela de preocupación, Ujú. pero esa es algo muy grande. Y llevar una región a que se conozca, ¿sí? Eso es gratificante, pero eso se logra con persistencia. Hay que seguir. Sí, Problemas, claro. no hay que tenerle miedo al INVIMA. El INVIMA un poco se le tiene miedo es por desconocimiento. Y los Ujú. temas comerciales, pues, cuando hay algo bueno detrás, habrá gente que quiera comprarlo. Seguro. Y cuando la gente lo compra está satisfecho también, ¿no? Cuando se habla del producto, como ahora en día con Instagram y todas esas redes sociales, la gente habla rápido y el producto también se puede vender más fácil. Hablando del producto, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se puede conseguir en Colombia ahora? Bueno, en este momento hago envíos muy, tema legal, ¿no? Muy No, ya, sí. personalizados. Sí, ahí en la página de Instagram, en el Instagram nos escriben al interno y se hacen los envíos. Se hacen Ok, envíos perfecto. Todo el país. eh, con mucho cuidado, pero sí se hacen, pues ya tenemos el producto. Es eso, pero hay que tener cuidado porque, bueno, Sí, sí, sí. Nosotros, a ver, nosotros pensamos que en unos 3 meses estemos listos ya, por lo menos para sí, con Estampilla de Cundinamarca, Boyacá y Santander, también de Villa de Leyva, que es muy cerca, que tiene mucho turismo. muy bonita vida de ello. También tenemos que estar ahí. Y el otro paso importante es buscar cómo lo llevamos al exterior, Ujú. que es Sí, otro eso. de los trabajos que hay que hacer. Claro, claro, yo creo que todo empieza local. Una vez que se tenga Invima y la estampilla, después es más fácil. Hay Sí, muchos que, por ejemplo, antes hacían al revés. Vendían al exterior antes y después cuando ya tenían la marca construida afuera, la traían en Colombia. Pero eso ya cambió. Ahora estamos en otro. Se empieza local y se piensa a ir al exterior. Esto bueno, significa también... la parte buena nuestra es que al ser paneleros, la ley dice explícitamente que serán de libre producción e introducción en el mercado Ujú. nacional. O Sí, sea, claro, tenemos es que cumplir, pero no tenemos que ir a pedir el permiso como piden otras industrias, sí. ¿no? Es mucho más fácil para usted. Claro, no es, Sí, sí, es sí, más fácil. es más fácil desde el punto de vista Ingresar, de ¿no? la Es ley más fácil. ingresar, sí, pero claro, la labor que hay atrás, porque se hace todo de ahí, de la tierra, es mucho más Sí, difícil. es mucho más difícil. Claro. Bueno, Mijael, yo creo que te pregunté todo lo que te quería preguntar. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, ojalá que pueda probar pronto tu producto. Yo viajaré en Seguro. Colombia finales de este año. Entonces voy a organizarme para escribir unos correos o WhatsApps para que tenga unas botellas, una por lo Claro menos, que sí, ¿no? para poderla probar y llevarme a Suiza. Y tráigase unos europeos y los llevamos a la finca y les Claro, sí, sí, mostramos. sí, 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 sería chévere. Listo. Es que el problema es siempre el tiempo. 2 semanas no son nada. Necesitaría 3 meses para poder visitar todo. Pero sí, seguramente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y hasta pronto. No me No, cuelgues, por Renato, favor, muchas como te gracias. dije. Listo. Gracias.